Saludos amigos, una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona. Para hoy nos honra con su presencia esa recia figura de la política dominicana. Tenía algún tiempo que no venía El Pueblo Cuestiona, como 2 meses. Don Atuey de Camps, uno de los hombres emblemáticos de la política dominicana, Atuey de Camps, uno de los políticos para mí más terminado, uno de los políticos que más ha coadyuvado a ser presidente. Sin embargo, él no ha podido ser presidente de la República Dominicana. Y hablando de ser presidente, también pasó con el doctor José Francisco Peña Gómez, que justamente el viernes pasado, se conmemoró el 15 aniversario de su sentido fallecimiento, ido a destiempo. Eso es lo que se llama ido a destiempo, el doctor José Francisco Peña Gómez. Yo creo que no hay un dominicano, aún sus adversarios, pues sintieron la muerte de José Francisco Peña Gómez. Un hombre bueno, un hombre puro, un hombre que siempre pensó en los mejores intereses del pueblo dominicano. Claro, tenía sus adversarios, como todo el mundo, él no era un lingote de oro, como no lo somos nosotros, pero yo creo que la mayoría del pueblo dominicano sintió, lloró, aunque no brotaran lágrimas, la partida del doctor José Francisco Peña Gómez, que un día 10 de mayo del año 1998, pues se nos fue el doctor José Francisco Peña Gómez. Un hombre que muchas veces al sonreír parecía un niño sin malicia. Atuey de Can está con nosotros en el día de hoy. Vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales para volver con nuestro invitado especial, que lo es el licenciado Atuey de Camps. Pausamos. Iniciamos, amigos, el pueblo cuestiona con el licenciado Atuey de Camps, quien es presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, otrora presidente o todopoderoso dirigente del PRD, secretario general, primero de la Juventud, secretario general, presidente del partido, en fin, no fue lo que él no quiso en el PRD, todos los cargos. Y yo creo que parte de lo que fue el PRD, el otrora poderoso PRD, se le debió a José Francisco Peña Gómez, a Atuey de Camps, a ese grupo de líderes de la época que lo dio todo prácticamente a cambio de nada. Licenciado, justamente el viernes pasado pues se conmemoró el 15º aniversario de su fallecimiento. Para usted que lo trató como hermano, como hijo, como padre, en fin. El fallecimiento de Peña Gómez. El fallecimiento de Peña Gómez, ¿qué representa para usted? Bueno, lo primero que tengo que hacer es una pequeña aclaración a Ercilio de los Burgos. Vamos a ver. Dice Ercilio en la presentación, que siempre es muy generoso, ¿no?, que yo he sido todo lo que he querido ser. En el PRD. En el PRD no es así. ¿Qué le Yo he faltó? sido todo lo que las bases de ese partido y la dirigencia encabezada por Eso Peña es Gómez, semántica, doctor. perdón, han querido que yo sea. Sencillamente. He sido un servidor del pueblo dominicano y un combatiente por la libertad y la democracia. Y en materia de principios, he sido intransigente. Y me siento muy bien con ese comportamiento y esa actitud. Lo fui con el tema de la no reelección presidencial y lo he sido contra la corrupción. Pero bueno, paso a la pregunta que me haces, que es una pregunta que tomaríamos varios programas. Claro. ¿Qué significó para mí José Francisco Peña Gómez? Yo soy, más que alumno de Peña Gómez o hermano de Peña Gómez, yo soy alumno de Juan Bosch. Aprendí a los primeros pasos de la política por el profesor Juan Bosch a través de sus programas radiales después del Santo Rosario en Familia. Y por supuesto, al llegar a la capital, conocí al doctor José Francisco Peña Gómez. Creo que Ercilio lo definió muy bien. Un hombre sano, un hombre bueno, un hombre que tuvo muchos problemas, pero que salió adelante. Un hombre de un talento excepcional, gran táctico, gran estratega y un hombre muy bueno. Un hombre que le sirvió a este país. Un hombre que fue
duro en materia de principio y conciliador también. A él le corresponde el mérito de haber anunciado el apresamiento de la jefatura de Estado Mayor del gobierno del triunvirato encabezado por don Henry Cabral. Y a él le corresponde también haber llamado al pueblo a las armas para restituir la Constitución de 1963. Constitución que fue la más progresista de todas las constituciones que ha tenido la República. Peña Gómez supo sacrificar sus ambiciones. Y en lo que a mí concierne, siempre le dije, mientras tú aspires, no voy a aspirar. Y así sucedió. Y así luché con José Francisco Peña Gómez hasta después de su muerte. A mí me correspondió organizarlo, el velatorio de José Francisco Peña Gómez, mientras otros estaban en la sucesión de Peña Gómez. Desde la funeraria al cementerio. Y me correspondió los 4 días ir a buscar el cadáver de Peña Gómez, organizarlo no en el cementerio, sino en el Parque Olímpico y luego, por supuesto, en el cementerio. Y me correspondió también recibir al doctor Joaquín Balaguer y recibir, por supuesto, a Leonel Fernández Reina y a quienes le acompañaron y organizar todo aquel acto que fue el que en definitiva le sirvió de trampolín al candidato presidencial del PRD, que posteriormente fue Hipólito Mejía. Entonces, con lo que en definitiva el pueblo tenía pendiente, que era haber votado de modo masivo por Peña Gómez, aunque Peña Gómez no hubo una gran victoria cuando fue candidato presidencial, el país saldó esa deuda cuando vota por el candidato del partido de Peña Gómez, que en ese momento fue Hipólito Mejía. El problema de Hipólito fue que cuando lo respaldamos y le dijimos, tú vas a respetar el tema de la reelección presidencial, dijo que sí. Entonces luego aspiró. Y esas aspiraciones reeleccionistas le quitaron el distintivo al PRD. Le quitaron la estampa al PRD. Le quitaron el chip que diferenciaba al PRD del PLD y del Partido Reformista. Y convirtió al PRD en uno más de los partidos mayoritarios, sin que hubiese ninguna cosa que realmente lo diferenciara de los reformistas y de los PLDistas. ¿Por qué? Porque al eliminar la reelección presidencial, que es la génesis del PRD, y es la razón por la que nosotros formamos el Partido Revolucionario Socialdemócrata, entonces el PRD ha tenido 6 derrotas en línea, desgraciadamente. Hoy, domingo, a 2 días del aniversario del nacimiento de José Francisco Peña Gómez. No, de la muerte. De la muerte. De 3 días, Peña Gómez hubiese tenido 77 años. Me llevaba 11 años. 77 años hubiese tenido. Y obviamente, en su historial ido a destiempo, acumuló por ejercicio personal muchos méritos. Peña Gómez fue sembrador de arroz, fue lavaplatos, fue ayudante maestro, fue maestro en la casa de la familia Bogar, fue maestro en San Cristóbal, en Yaguate, fue locutor, amigo tuyo desde esa época y antes, fue a su vez abogado, con un gran esfuerzo que hizo personalmente, fue políglota, hablaba inglés, hablaba francés, hablaba bastante alemán, bastante portugués y bastante italiano. Y estoy seguro que si hubiese vivido, estuviera aprendiendo chino también, entre otras cosas. Tenía gran facilidad para los idiomas, pero tenía disciplina para eso.
fue un orador extraordinario, un gran improvisador y al mismo tiempo un gran político y un gran ser humano, básicamente. En los últimos días de José Francisco Peña Gómez, quiero relatar dos hechos. Uno, siempre consideré que no estaba en condiciones de ir a saludar al doctor Joaquín Balaguer, pero él insistió en que quería ir a ver a Balaguer. Estaba en un estado físico mal y fue a ver a Balaguer. Y Balaguer produjo uno de los discursos no grabados más hermosos que yo he escuchado. Y empezó con la frase: usted es un titán. Y el por qué era un titán. Balaguer, un hombre terrible, un hombre que le metió el himno nacional como un arma para señalar que Peña Gómez no era dominicano, sino que era haitiano. Un hombre que hizo todo lo posible porque Peña Gómez no llegara al gobierno. Pero al mismo tiempo, en aquella trampa que le hicieron a José Francisco Peña Gómez, que debió haber sido el presidente de la República, planteó en la Escuela República Dominicana, en la Biblioteca República Dominicana, que él cogiera 2 años y que Peña Gómez cogiera 2 años, cosa que en principio aceptó Peña Gómez, aun cuando instancias del partido no lo acompañaron. Entonces, en esa dirección, yo quiero decir que la otra fue, en un momento determinado, cuando él, para ponerse una camisa, le resultaba difícil. Tenía que ir al cumpleaños de una de sus hijas. Y yo le dije: pero tú no estás en condiciones. Ay, Atuey, si yo no voy, los comentarios van a ser terribles. Tenía ese sentimiento, quiso mucho a sus hijos y luchó por este país con generosidad, sin pedir nada a cambio. Y fue un hombre muy transparente, que le tenía terror a que lo acusaran de derechista, pero que de un modo u otro también tenía el comedimiento. Por ejemplo, en el Teatro Aguiluz Angelita de la feria o del Centro Los Héroes, cuando se hizo aquella convención en donde el compañero Rafa Gamundi tenía mucha fuerza, y Yoticuri, Casimiro Castro por el otro lado, y la tesis de la dictadura con apoyo popular, bombardeado desde Benidorm por Bosch para que se aprobara, se aprobó en principios, y lo hizo en principios porque sabía que si se aprobaba totalmente, pasaba el partido a ser perseguido, era conducido a la clandestinidad. Esas acciones tácticas fueron muy importantes. Desgraciadamente, muchos de esos trabajos han sido echados a rodar, pisoteados, no les ha importado a aquellos que en definitiva no saben lo que ha sido la lucha ni el dolor del pueblo dominicano, y lo que ha primado ha sido el oro corruptor, las prebendas, los negocios y todo este tipo de cosas que se distancian mucho de lo que fue la batalla dada por Juan Bosch y la batalla dada por José Francisco Peña Gómez. Mire, yo quisiera su opinión con respecto a algo que se habló mucho y todavía se habla. Quisiera su opinión al respecto. ¿Qué hay de cierto de que ya en lecho de muerte prácticamente el doctor Peña Gómez le dijo al doctor William Hanna que si él moría, él quería que el presidente fuera Hipólito Mejía? Eso fue un invento de William Hanna. ¿Un invento de William Hanna? Sí, eso fue un invento, no fue cierto eso. Obviamente Hipólito había hecho un trabajo muy superior a los demás aspirantes, pero eso no fue un invento, eso fue un invento. O sea, no es verdad. No es verdad. Bien. Atuey de Cans, hablar con usted es hablar con la historia, pero hay casos que no podemos dejarlo nosotros reciente. Esta semana, pues, se han dado varios acontecimientos políticos que hay que comentarlo con usted la semana que está finalizando ya. Visita de Miguel Vargas a Danilo Medina, visita de Hipólito Mejía a Danilo Medina, varias visitas, menos a Atuey de Camps. La pregunta nuestra es,
No, ya Hipólito me había visitado. Ah, ya lo había visitado. Sí. Usted sigue siendo un santuario donde se va a consultar muchas No, no, cosas. no, Es que usted tiene una bola de cristal, parece. Soy un amigo suyo. Fíjese, caso Barrigol. Caso Barrigol. El pueblo dominicano pues ha dicho que ha sido un golpe favorable a favor del presidente de la República contra esos grandes poderes de la Barrigol. Para usted, ¿qué representa esto ahora en el presente y en el futuro inmediato, o sea, a corto y a largo plazo? Muy bien. Lo primero es una gran lección. Yo soy del lugar donde está la Barrigol, establecida Pueblo Viejo. Es decir, yo soy de Cotuí y mi padre y mi abuelo tenían tierras donde está la Barrigol. Mi padre, tierras cacaoteras, y mi abuelo, Carlos Jiménez Jansen, tierras de cultivo agrícola y demás. Incluso, en algún momento fue planteado una litis, que en definitiva está ahí pendiente. Pero bueno, en relación con la tierra, ¿quién fue el responsable del contrato de la Barrigol? Yo acudí a invitación de Hipólito Mejía al acto que se hizo en parte de la tierra del señor Peña en relación con la Plaza Andón. Plaza Andón tenía un contrato de un 50-50. Le vende a la Barrigol y la Barrigol modifica ese contrato y establece un contrato en condiciones realmente no muy justicieras. Pero cualquier sector empresarial puede tener pretensiones no justicieras. La contraparte es la que tiene que defender los intereses nacionales. Y la contraparte no fue el Congreso. Aunque el Congreso le corresponde una determinada responsabilidad. Quien negocia no es el Congreso, quien negocia es el Ejecutivo. Y el Ejecutivo era el señor Leonel Fernández Reina. Y la Barrigol comete la barbaridad y por supuesto se desliza por esa pendiente enjabonada, como diría Juan Bosch, el señor Leonel Fernández Reina, de que tan pronto y como sale Leonel Fernández Reina de la presidencia de la República, le hace un acto en Canadá de reconocimiento a la grandeza de Leonel como presidente de la República. Que más que todo fue a la grandeza de Leonel por la capacidad de entreguismo sobre los intereses nacionales que hizo con la empresa, entre ellas la Barrigol. Yo soy amigo de Manuel Rocha. Manuel Rocha fue funcionario de la Embajada Americana aquí y fue también embajador en Bolivia. Incluso en algún momento hablamos de amigos bolivianos y yo hablé con esos amigos bolivianos, como Paz Estensoro y como otros más que eran dirigentes muy activos en Bolivia y hasta es presidente de la República. Y bueno, Manuel Rocha es contratado por la Barrigol, pero Manuel Rocha no es el responsable del contrato de la Barrigol. Manuel Rocha es un defensor de la Barrigol y por supuesto de la defensa de esa empresa tiene que defender el contrato. Pero encontró lo que llaman los franceses un fait accompli, un hecho cumplido. Y lo defendió y lo ha defendido. Ese contrato ha sido contraatacado con bastante firmeza por Danilo Medina. ¿Por qué? Porque Danilo no derivaría gran cosa en su mandato de 4 años si en definitiva ese contrato se hubiese continuado del modo que se estableció en ese acuerdo, que a su vez el Congreso Nacional, en una acción insólita, lo aprueba sin leerlo, lo que indica hasta dónde llegaron los niveles de corrupción, vamos a estar claros.
con sus excepciones. Entonces, Danilo ha sostenido una postura bastante firme. Yo le dije a algunos amigos, incluyendo a Manuel Rocha, ustedes deben de llegar a un acuerdo, deben ir al encuentro de las olas y, de cierto modo, arribar a un acuerdo. No estoy diciendo que con eso es un factor de ablandamiento y mucho menos, no. Creo que el gobierno dominicano designó una serie de negociadores encabezados por Montalvo, que además es un tipo, una persona muy buena y seria. Ministro de la Presidencia. Ministro de la Presidencia, que han logrado por lo menos una ración del pastel un poquito mejor que la que había, aun cuando la capacidad didáctica de Danilo en el encuentro que hizo en el Congreso Nacional cuando dijo que $97 se llevaba la Barrigol y 3 quedaban para el Estado, que iban a ser entregados a posterior vencimiento de la inversión de 4.500 millones, que se empezó con 4.000 o se empezó con menos de 4.000. Bueno, entonces, por supuesto, esa capacidad didáctica no exactamente se ha visto en la respuesta del gobierno al país. Es decir, del mismo modo que se dijo 97 para la Barri y 3 para el Estado, se puede haber dicho perfectamente 6 para el Estado u 11 para el Estado y el resto para la Barri. Pero eso no se ha querido decir de ese modo. Pero bueno, ¿quién fue el culpable del desastre de negociación? Se llama Leonel Fernández Reina, que hoy está por la isla Fiji, mientras se define esta situación. Magnífico que siga por la isla Fiji mientras se define la situación de la Barri, pero en definitiva es una victoria, primero del pueblo, que respaldó la decisión del gobierno, y por supuesto hay que admitir una victoria de Danilo Medina. ¿Por qué? Porque Danilo Medina, sin llegar al extremo de una resiliación de contrato, una rompimiento del contrato, ha logrado mejorar la racioncita o la ración asignada en esta negociación. Y esto crea determinada tranquilidad en momentos en donde las experiencias históricas que ha tenido la República Dominicana con la resiliación de aquel famoso contrato del Banco Interamericano de Desarrollo o auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que tenían que ver figuras destacadas de la política mexicana y en la que yo fui a negociar después de la barbaridad que se cometieron, o barbaridades de parte y parte, gobierno y también empresas contratistas y cantrovas. Yo quiero decir que las sanciones que se aplicaron o las decisiones que los organismos internacionales que arbitraron aplicaron a la República Dominicana no fueron las más oportunas ni correctas, ni mucho menos. Y en definitiva, hay una tendencia. Si el país pasa balance, nada más tiene que ver cuáles sectores fueron los únicos que se pronunciaron a favor de que las cosas se quedaran tal y como están. Pero la mayoría, 98%, 99% del pueblo dominicano, cerró filas por una negociación. Yo saludo a los negociadores, saludo al encuentro. Siempre he creído que se puede lograr más, pero yo creo que es parte. Creo que el hecho de que cada 3 años se pueda hacer una revisión es importante, y estimo que el gran ganador es Danilo Medina y el gran perdedor es Leonel Fernández Reina. Y por supuesto, los dominicanos que hemos tenido que resistir todas las barbaridades por corrupción de muchos de los gobernantes. Bien, amigos, con la anuencia suya, Atuey de Camps y de los amigos telespectadores, vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales. Continuamos, amigos, con El Pueblo Cuestiona, hoy con el licenciado Atuey de Camps, presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata, el partido de El Toro. ¿Realmente en qué está el toro?
el tono parece ser que ha ido enflaqueciendo y posiblemente No, vaya a morir. Tú estás confundido por lo del niño tuyo. No, el niño mío El está un niño- hombre. No, Usted no lo ha el visto. niño, si se desgaritó, que ni sabe dónde está. Si usted, No. si usted ve ese muchachito, El mire, niñito era un símbolo que Ercilio Veloz tenía en un movimiento político que Ercilio tenía. Y entonces tenía el niñito, pero el niñito desapareció. desapareció en el diablo. Le cogió miedo a los PRDistas. Ay, 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 ay. Ya, ¿En qué está muchacho. su partido? Muy bien. Bueno, hemos participado en el acto de reconocimiento y homenaje a José Francisco Peña Gómez. Hemos estado recibiendo a distintas organizaciones políticas con el tema, incluso a Milagro Ortiz Bosch, al licenciado Guzmán, vocero de Hipólito Mejía, y a su hijo. Hemos estado recibiendo a Ismael Reyes, hemos estado recibiendo a Elías Huesín Chávez, hemos estado recibiendo a distintos sectores de la vida nacional, hemos estado recibiendo a amigos que han sido aliados, como del grupo humanista, como del grupo Fama y de varios sectores más. Hemos estado hablando también de la ley de partidos políticos. Y yo quiero aprovechar, porque en la ley de partidos políticos y esto de la Junta Central Electoral y lo que está conociendo en el Congreso Nacional, se ha convertido en un verdadero relajo en mayúscula y subrayada. ¿Por qué? Primero, partidos políticos tradicionales se engullen lo que en definitiva corresponde a las minorías políticas. Me explico. En Puerto Rico, para decir el pueblo más cerca después de Haití, Puerto Rico, Rubén Berríos Martínez ha salido electo senador en distintas ocasiones y varios más del PIT sucediéndole a Rubén, por lo que se llama el voto nacional. ¿Qué es el voto nacional? Supongamos que Ercilio Veloz sea candidato a senador y forma un partido. Ercilio saca 15.000 votos aquí, saca 20.000 votos en Moca, saca 8.000 en Santiago, saca en San Juan de la Maguana 30, acumula a nivel nacional una cantidad de votos que es muy importante, que le permiten arribar a ser senador. ¿Por qué? Porque las constituciones dominicanas establecen que habrá un legislador por cada 25.000 votantes o fracciones. Los 50.000 fracciones. O fracciones. 50.000 fracciones. Exactamente, un mínimo de 25.000. Bien. Pero tú puedes sacar 80.000 y hasta 100.000 distribuidos en distintas partes del país. Claro. Y no saca un senador. Entonces, la ley del candidato nacional del voto por acumulación es para beneficiar eso. ¿Y qué ha ocurrido? La Junta Central Electoral, en una interpretación antojadiza, lo que hace es crear el diputado nacional como un adendum de los partidos mayoritarios. Y partidos que sacamos una cantidad de votos, no tenemos entonces exactamente de legislador. Y esa es una acción que relaja el principio total del voto por acumulación. Eso es una. Segunda, cada una de las barbaridades que han presentado la Junta Central Electoral y también algunos partidos políticos quiere negar el derecho de que un partido político se preserva si saca además un senador, si saca un diputado, si saca un síndico, si saca un regidor o lo que sea. El partido de Vincho Castillo incluso, en un momento determinado, se preservó porque sacó un regidor, por ejemplo, y demás. Nadie objetó eso. Eso es un derecho. La ley electoral actual establece eso. Claro. Entonces, pretender abolir eso es una barbaridad.
Yo no estoy muy preocupado, por un principio que los marxistas decían que las clases no se suicidan. Para criollizarlo, aquí hay elementos que se han hecho como Chacumbel y se han matado. Bueno, yo creo que incluso hay líderes políticos, como el caso de lo que se llama la oxigenación de Leonel y de Hipólito Mejía de parte de Miguel Vargas, que fue un error gravísimo. Actuó como Chacumbele, él mismo se clava el puñal innecesariamente porque fue advertido, incluyendo por mí, incluyéndome. Pues bien, estos partidos que ustedes están oyendo razonar supuestamente y hablar y de hacer cosas, todos pretenden fastidiar a los partidos pequeños, a los partidos emergentes. Todos, sin excepciones. Y entonces tú los oyes haciendo hacer cosas y lo primero que hacen es introducir elementos perturbadores. Resulta que Danilo Medina hoy es presidente de la República por el voto de esos partidos emergentes. Porque si no fuera por el voto de esos partidos emergentes no sale presidente de la República. Ahora bien, yo estoy lo suficientemente tranquilo de que si esos partidos, muchos de ellos que están actuando como satélites del Partido de la Liberación Dominicana, PTD, etcétera, amigos míos, quieren hacerse el harakiri y actuar como Chacumbele y dejar que una ley los fastidie, bueno, pues allá ellos. Seremos víctimas todos, pero allá ellos. Yo entiendo que no hay ninguna razón por la que haya que perturbar, fastidiar a los partidos emergentes, ni a los partidos grandes, sencillamente. Entonces, el hecho de que la ley de partidos políticos se convierte en una panacea, en una solución de todos los problemas, mentira. Esa es una ley, punto. Que dicho sea de paso, este país está lleno de leyes. El problema es la aplicación antojadiza y retorcida, que muchas veces se da esa ley. Entonces, en esa dirección, yo quiero aclarar que estoy lo suficientemente sereno, tranquilo, como un partido que representa las esencias primigenias del pensamiento de José Francisco Peña Gómez y de un grupo de dominicanos que no ha aceptado que nos narigoneen, nos conduzcan a mataderos electorales sin que nosotros realmente planteemos puntos básicos en los acuerdos a los que hemos arribado, incluyendo los 27 puntos que llegamos a un acuerdo con Hipólito Mejía. Atoy de Cans, no son pocos los dominicanos, yo diría miles o millones de dominicanos que han dicho, siguen diciendo, que es una barbaridad política el hecho de que los tres partidos llamados mayoritarios sean los que se lleven el 85% del presupuesto que el pueblo dominicano, o sea, los dineros del pueblo, a través de la Junta Central Electoral, dice crear esa ley para que los partidos no tuvieran que ir a tocar la puerta a los empresarios y para que fueran unas elecciones honestas, limpias, en fin, que al fin le siguen pidiendo a los empresarios. ¿Usted no cree que se debía modificar esa ley, por Dios? ¿Cómo es justo que tres partidos, el pueblo dominicano, deja de comer, deja de vestir, deja de educarse, para dárselo a tres partidos que a la postre muchos ni siquiera le dicen a la Junta en qué gastan esos dineros? Mira, sobre eso se ha tejido todo un mito. Yo soy el autor de esa ley. ¿Usted es el autor? ¿No se siente culpable? No, por delegación de José Francisco Peña Gómez. Y fui además el negociador de esa ley ante Leonel Fernández Reina y ante Joaquín Balaguer. El argumento mío era la ley de partidos políticos básicamente vigente en España. Y fue el argumento de Peña Gómez. Por votación, en España los partidos políticos recibían una correspondencia de tipo económico. Es verdad, usted lo vivió, yo lo viví, de que los partidos políticos tenían que ir a donde empresarios. A veces esos empresarios eran generosos, otras veces no necesariamente eran generosos. Usted recuerda. Perfectamente. Usted recuerda, ríase, exactamente. Yo acompañé en un momento determinado ante un empresario muy querido, cuyo nombre no vamos a decir,
Y por supuesto, ese empresario dijo, yo soy reformista. Y en definitiva no voy a dar por ninguna colaboración por ningún partido político. Estoy hablando ya hace 30 años. Hay otros que no están... Como yo lo apoyaba a usted como secretario general del distrito. Y cuando yo, en definitiva, siendo secretario general, tenía el criterio muy firme de que usted debía ser el candidato a síndico. Bueno, son cosas del pasado ya. Claro, bien. Pero el pasado no solamente es algo que pasó, sino también un espejo en el que hay que verse. Es verdad. Para no repetir. Entonces, yo lo estoy desmontando por pieza a usted parte de la pregunta que, en definitiva, con hechos históricos, usted me ha planteado. No solamente hay empresarios que usted visita para una colaboración. Y mire que yo soy muy tímido. Esa fue la primera vez que yo visité a un empresario con usted para este tipo de cosas. No. Hay empresarios que se acercan. Y hay empresarios que condicionan. En esa canasta. Claro. Y hay empresarios que condicionan. Y hay empresarios que entienden que la política también es una empresa. Y como empresa deben de hacer una serie de diabluras que no exactamente está permitido en la actividad política. Es para pasar factura después. Exactamente. Y usted sabe todo lo que eso significa. Y bueno, y aquí no hay una ley que establezca que usted puede dar solamente tal cantidad como en Estados Unidos, claro. Y demás, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la ley per se es correcta. ¿Por qué? Porque permitió también que ciertos partidos políticos que recibían una determinada compensación no estuviesen detrás de empresarios mendigando de cierto modo recursos, cuando en definitiva el partido es una institución del pueblo que de algún modo, cuando saca literalmente una cantidad de votos, necesita una relativa compensación porque le ha costado también a ese partido político. Ahora bien, una acción posterior, que fue una maniobra de Quique Antún, asigna al Partido Reformista, siendo un partido minoritario, la cantidad de votos. ¿De Quique Antún? Sí, la cantidad de votos, sí, yo se la firmé incluso, siendo presidente del PRD, de votos, de dinero de la ley electoral, que no exactamente era lo que estaba establecido. Y bueno, usted se pregunta por qué este es un país de sorpresa. Este es un país, por ejemplo, en donde sale alguien en una bendita encuesta diciendo que Leonel es el hombre más favorecido electoralmente a nivel de imagen y demás, cuando no es así. Hay una acción electoral que dice que el presidente de Ecuador es el más popular de los presidentes y que Danilo Medina, que es un hombre de un perfil bajo, por su estilo, muy bajo, por su estilo, es el segundo hombre en Latinoamérica como presidente. Que yo me alegro, pero yo no veo que Danilo haya hecho exactamente ese tipo de labor para, en definitiva, tratar de ganar eso. Es más, ponen a Danilo ante el presidente del Uruguay, que es un jocoso, es guerrillero, y yo creo que el presidente del Uruguay tiene una simpatía mayor que la que Danilo no necesariamente ha estado prodigándose, aunque es un hombre de bajo perfil, sereno, que está importantizando con chelitos, porque dispone de pocos recursos el Estado Dominicano relativamente, proporcionalmente, está importantizando sectores que ningún otro presidente lo había hecho, y que es importante. Que ningún presidente había visitado. Exacto, no lo había hecho. Entonces, yo tengo que saludar esa decisión, esa actuación de Danilo Medina. Yo no estoy en una romería, en esa especie de tablas que las modelos emplean y demás, hacia Palacio Nacional. No. En donde va Hipólito con un tutti frutti. ¿Te recuerdas lo de tutti frutti? Claro que sí. Donde va el amigo Miguel Vargas con otro tutti frutti y demás. No, ya usted sabe. No, yo no estoy en esa romería. Y después van muchos otros más. Y si Danilo lo llama para conversar. Yo no tengo problema con conversar con Danilo, con Miguel, con Hipólito. Mire, el viernes conversé con Hipólito. Hipólito quería que de un modo u otro nos encontráramos en el cementerio. Pero yo tenía un programa de televisión con un amigo
que grabar de 8:30 a 9:30. Entonces el programa de la visita era a las 9. Pero además nosotros como partido ya habíamos tomado una decisión de ir al mediodía del viernes a la tumba de José Francisco Peña Gómez a llevarle flores y a reforzar lo que ha sido un mandato nuestro desde la fundación del partido, obviamente que son los principios. Entonces, esa romería, esa pasarela palaciega, que no está auspiciada por el presidente, sino por una serie de políticos, yo tampoco la reprocho. Muy bien, que le vaya bonito, como dicen los mexicanos, a los que están en esa especie de exhibición. Se me parece a esos caballitos o caballos de paso fino que están midiéndose en la tabla y que tienen que ir a 4 tiempos. Bueno, aquí no hay necesariamente una armonía de que vayan a 4 tiempos. A veces van a 3 tiempos, a 2 tiempos, a 4 tiempos, a 6 tiempos. Pero bien, en definitiva, eso puede ser interesante, pero no soluciona tampoco nada. Yo entiendo, sin embargo, que es también mi deber de saludar, por ejemplo, el encuentro Hipólito Mejía, Miguel Vargas, que en gran parte gestionó el ex secretario de las Fuerzas Armadas, general Soto Jiménez. Su amigo. Mi amigo, que por supuesto cerró filas con Miguel Vargas. Y que, no obstante ello, eso ha sido lo suficientemente inteligente para mantener unas relaciones con Hipólito Mejía. Y demás, decir, el ex secretario de las Fuerzas Armadas por 4 años. De Hipólito Mejía. De Hipólito Mejía. Por 4 años, que la ley establecía 2. Hipólito la violó ahí. Bien, cerró filas con Miguel Vargas. Y fue de los que acompañó a Miguel Vargas a visitar Palacio. Pero ese mismo ex secretario de las Fuerzas Armadas tuvo en gran parte la inteligencia de auspiciar un encuentro cuyo protocolo es muy inteligente, porque ellos disminuyeron en el conversado aquellas cosas que la distanciaban para reservarla en el porvenir. Claro, eso no ha significado una unidad, pero es un paso, claro, aun cuando haya una misa aparte en la que participó Miguelito, y aun cuando haya una asistencia al cementerio aparte que hay significado Hipólito Mejía. Yo quiero decir que de haber estado enterado antes, hubiese acompañado con gusto a Hipólito, a Miguel, no tengo problema. Y digo a Hipólito porque él fue el que me llamó, pero ya nosotros teníamos, yo tenía el compromiso del programa de televisión con un amigo que se llama Ercilo Belosburgo, que no podía en absoluto disolver, y también ya habíamos tomado una decisión. Pero en definitiva, te defiendo la ley, creo que la ley de financiamiento del partido político es correcta, pero que hay que regularla, y eso de que no están informados, eso no es verdad. Hay algunos casos que no están informados, nosotros nos informamos, y hemos informado más que muchas de las instituciones que viven criticando y fastidiando. En definitiva, nosotros recibimos chelito, en definitiva, pero hay una transparencia en relación con ese uso. Y en muchos otros casos por igual. Hay algunos que no. Bueno, pero hay sanciones para eso. Atuey de Camps, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para hacer nuestro aquel pensamiento de Juan Pablo Duarte, quien usted ha leído tanto y quien ha sido un seguidor de él, de que la república no es otra cosa que la unión de todos sus hijos? ¿Por qué tanta división donde somos 4 gatos comparativamente a otros grandes países? 48.000 kilómetros cuadrados, 10 millones de habitantes, 6 millones de votantes, en fin. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que deponer para que los dominicanos nos unamos? ¿Por qué siempre tenemos el cuchillo, la daga, para enterrársela al adversario? ¿Por qué siempre buscamos la parte negativa de Atuey, no la cosa positiva de Atuey, la parte negativa de Hipólito, no la cosa positiva de Hipólito, o de Miguel, o de Leonel, o de Danilo, en fin? ¿Por qué? ¿Es que no actuamos como nación? ¿Por qué mantenernos divididos? Yo mantengo la tesis de que
los dominicanos no vamos a salir de esta situación, muy por el contrario, se va a empeorar si no pensamos en función de cómo pensaba Duarte. Mientras más unidos estemos, más dominicanos seremos. La república no es otra cosa que la unión de todos sus hijos. Y usted, Hipólito, Miguel, Ercilio, todos somos dominicanos. Duarte, personaje excepcional que le sirvió a este país, murió prácticamente en el olvido, haciendo velas en el interior casi de una selva Venezuela amazónica venezolana. Así el que se sacrificó. Duarte no solamente decía lo que tú señalas, sino que también señalaba que mientras no se sancionara a los traidores como se debe, los buenos dominicanos serán siempre víctimas. Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones. Efectivamente. Y decía muchas otras cosas más que a veces olvidamos y que es bueno, de cierto modo, recordar. Pero la pregunta que tú me haces de por qué, yo no puedo decir que es una cultura dominicana, porque desde que el mundo es mundo, desgraciadamente eso ocurrió. Cuando vino la creación, Adán y Eva tuvieron 2 hijos y uno mató al otro. Eran 2. Pero bueno, pero espérate. Sí. Y los apóstoles eran 12. Uno lo negó y el otro lo vendió. Oye, Judas. Siempre hay Judas, entonces, en el país. En todos los países siempre hay Judas. Ahora no debe ser la mayoría, porque el pueblo dominicano es generoso. Ya finalmente el llamado suyo a la unidad, porque sin eso no vamos a ninguna parte. No, yo entiendo que, por ejemplo, para hablar de PRD, yo oigo una reacción de alguna gente que dice que no a los acuerdos de cuarto frío y no sé, etcétera, etcétera. Y he oído unas declaraciones de Hipólito muy sensatas. La unidad del PRD pasa por un pacto, por un acuerdo consensuado. Si no, no hay convención. Si no, no hay convención. Puede haber un matadero físico, pero si no, no hay convención. Eso no significa que no se haga la convención. Estoy diciendo que la convención tiene que ser pactada en función de unidad. Unos dirán, bueno, pero es que ya Hipólito y Miguel deben darle paso a otro. Bueno, puede ser que tenga razón lo que está así, pero les ha faltado coraje a esos sectores también para haber asumido esa posición atiemposamente. Entonces, hay realidades que tienen que ser necesariamente analizadas y pactadas si quieren unidad ahí. Bien, amigos telespectadores, acabaron de escuchar esta primera parte del Pueblo Cuestiona. Nos honró con su presencia el licenciado Atuey de Camps, un gran amigo, lo conozco yo a él desde que yo era un niño. Él es presidente del Partido Revolucionario Social. ¿Quién era un niño? Desde que tú eres un niño, me conoce a mí. Queremos nosotros felicitar a Diario Libre en su 12º aniversario, un periódico que ha hecho un gran trabajo. Periódico. Un gran trabajo, y hay que felicitar también a su director, Adriano Miguel Tejada, mocano, historiador, abogado, escritor, y a su periodista. El señor Pellerano. El propietario, el señor Pellerano, es decir, a todo el que tenga que ver con el periódico Nuevo Diario, pues personal de planta, etcétera. Queremos felicitarlo. Perdón, Diario Libre. Es un gran periódico que hay que leerlo obligatoriamente todos los días porque además es gratuito. Y es el primero que llega de todos los periódicos. Pausamos, amigos, y será pues hasta la próxima con Atuey de Camps en otro programa. Muy bien.